¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad de nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista. En el día de hoy vamos a hablar de interruptores, específicamente una conexión que es un poquito compleja referente a queremos apagar desde 3 sitios diferentes una lámpara o un grupo de lámparas. Para ello se utilizan 2 interruptores 3-way y un interruptor 4-way. Estos interruptores son unos interruptores especiales que ya vamos a ver más adelante. Ahí en la pantalla tienen ustedes un interruptor 3-way que tiene 3 conexiones, como pueden ver, y que vamos a explicar más adelante. Vamos a hablar en esta ocasión, en primer lugar, de las normas de seguridad, de los materiales que se van a utilizar, de la conexión propiamente dicha. La conexión la pueden ver acá, la pueden ver un poquito compleja, pero si se quedan hasta el final del video, la van a entender perfectamente. Como norma de seguridad les quiero indicar que esto solamente debe ser realizado por electricistas calificados, por gente que tenga experiencia para trabajar con electricidad. Y a mis colegas electricistas les pido que, siendo una conexión que se puede hacer tranquilamente sin conexión eléctrica, pues que nunca trabajen en caliente cuando no sea necesario. Los materiales que vamos a utilizar son las cajas. Entre las cajas se encuentran las cajas cuadradas, la caja hexagonal. Aquí están los interruptores 3-way y 4-way. El 3-way es el que está arriba y el 4-way es el que está abajo. Vamos a utilizar conectores, bombillos, zócates. Vamos a utilizar wire nuts y P-rings dentro de las cajas metálicas, porque vamos a hacer un tipo de conexión comercial. En las cajas metálicas está la caja de 4x4 pulgadas. Tiene como característica que se conecta, la que vamos a utilizar nosotros. Tiene conexiones para media pulgada y para 3/4 de pulgada. También esta caja tiene para conectar el ground o conectar la tierra, y por las paredes tiene 3 conexiones, una de 3/4 y 2 de media. Serían entonces en total 12 y 4, 16 conexiones. También la caja heptagonal es la caja de luz donde se va a conectar la lámpara. Esa caja heptagonal tiene conexiones de media y de 3/4 por los lados. Generalmente tiene 2 de media y 2 de 3/4. También tiene conexiones en la parte de arriba, que es la que nosotros recomendamos que usen cuando vayan a utilizar lámparas, para que cuando esta caja, que es prácticamente superficial, generalmente el chirrot, por ejemplo, está más o menos a esta distancia y puede ser que interfiera con las conexiones. Entonces es mejor hacer las conexiones desde la parte de arriba. Están los conectores MC cables, como lo ven, allí los tienen, que sirven para conectar las cajas de luz o la caja 4x4 para conectarlas a los cables. Están los P-rings o rack covers, que son las tapas o los covers que se utilizan para digamos, estar en la parte superior de las cajas metálicas de 4x4. En nuestro caso vamos a utilizar hoy, para representar a la lámpara, a las lámparas, que las hay por cantidades ilimitadas, muy gigantes. Hay millones de tipos de lámparas. Vamos a utilizar un simple bombillo y zócate para representar una lámpara. Esta conexión puede comandar las lámparas que quieran, incluso para un cable número 12, que es el que estamos hablando, se pueden conectar 8 o 9 lámparas hasta de 1 amperio, lámparas pequeñas tipo LED, por ejemplo. Estos son los tipos de cables. Hay cables MC cable, como los representados acá en la parte de abajo. Estos cables hay MC cable 3x12 AWG, que es el que está representado acá. Él tiene dos líneas vivas, rojo y negro, y el cable 2x12 AWG. También tenemos el cable Romex 2x12 AWG, que es con cubierta plástica. Los hay en colores amarillo y color blanco. Estos cables también vienen en conexión 3x12 AWG.
Hay los conductores, también los hay con conductor sólido y conductor multifilar. Conductor sólido como este que está acá, lo ven como el Romex, o como este cable NC Cable 2x12. El cable MC Cable 3x12 está hecho con conductor multifilar. Bien, aquí tienen una representación gráfica del 4-way switch y del 3-way switch. En el caso del 3-way switch vamos a tener una conexión de tierra. Tenemos las dos conexiones viajeras que generalmente están representadas por tornillos que pueden ser dorados o blancos. Y el power o la luz se conecta al tornillo negro. ¿Ok? Esos son los tres tornillos que representan al three-way, para que tengan una regla mnemotécnica. En el caso del four-way, tenemos 4 tornillos. Four-way viene de 4 tornillos, en los cuales 2 tornillos fungen de entrada y 2 tornillos fungen de salida. En el modelo del four-way que tenemos acá, están en la parte superior, están una pareja de salidas, y en la parte inferior están una pareja de entradas. ¿Okay? Están, digamos, las entradas se identifican con el tornillo negro y las salidas con el tornillo blanco, plateado o dorado, dependiendo del modelo. En algunos modelos de 4-way, las entradas están por el lado izquierdo y las salidas están por el lado derecho. O sea, los tornillos negros están por el lado izquierdo y los tornillos plateados o dorados están por el lado derecho. Entonces, de todas maneras, aquí lo interesante es tenerlos identificados, que las entradas son de color negro los tornillos y las salidas son de color dorado o plateado. ¿Okay? Eso es importante. Bien, vamos a hacer el cableado de la conexión. Para el cableado de la conexión tenemos, en primer lugar vamos a identificar las cajas. En esta caja vamos a conectar el 3-way número 1. En esta caja vamos a colocar el 3-way número 2. En esta caja vamos a colocar el 4-way. Aquí va a estar ubicado el power. Y aquí va a estar ubicado la luz. La caja de la luz. Perdón. Y la luz va a estar ubicada en este sitio. Entonces vamos a cablear, que es lo primero que se hace. Para cablear, lo que hacemos es que entre los interruptores se cablea con cable 3x12. Se coloca un cable 3x12 entre la caja del 3-way número 1 y el 4-way, y entre el 4-way y el 3-way número 2 se coloca con cable 3x12 también. Entre el 3-way número 2 y la luz se coloca cable 2x12. Entre la caja de la luz y la luz se coloca cable 2x12. Y entre el power y la caja del 3-way número 1 se coloca cable 2x12. Ese es el cableado que se va a utilizar. Hecho esto, pues comenzamos a hacer la conexión. Para hacer la conexión, lo primero que hacemos es conectar las tierras. Se conecta la tierra del power a la caja. Inmediatamente se saca una conexión para conectar la caja con su tornillo a la tierra. Eso es muy importante. Todas las cajas metálicas en comercial tienen que ser conectadas al ground, a la tierra. De allí se saca una conexión para el tornillo verde del 3-way número 1, y también se saca una conexión para el próximo 4-way a través del cable de conexión que tienen interno. ¿Okay? También esta caja, por supuesto, se lleva a tierra, se hace su ground, y viene la conexión para el 4-way, que aquí en este dibujo pues no salió. El 4-way está por la parte de atrás, no sale en la fotografía, pero él tiene su conexión de tierra también, el 4-way. Y por supuesto se conecta a la otra caja del segundo 3-way.
De allí sale la conexión del ground para el segundo three-way. Se hace la conexión de tierra para la caja. Se hace la conexión para la caja de luz. La caja de luz también se lleva a tierra. Y se lleva la conexión de tierra para la lámpara. Es muy importante. Quiero que vean que todos los dispositivos que intervienen en el proceso deben ser llevados y conectados a tierra. Después que la tierra está conectada, pues todas las conexiones dentro de la caja se lleva con el wire nut, se llevan a la izquierda y abajo y a la izquierda. Ese es el lugar correcto de colocar digamos el wire nut ya después que está conectado. Abajo y a la izquierda en todas las cajas. De segundo lugar, hacemos la conexión del neutro. El neutro se lleva del power se lleva a la caja 1, después se lleva a la caja del 4-way, después se lleva a la caja del segundo 3-way, de allí a la caja de luz y de la caja de luz a la luz. Esa es la conexión del cable blanco del neutro. Después hacemos la conexión del power. El power se va a conectar al three-way número 1. ¿Cómo se hace? Se lleva el power a la caja. Ahí está un wire nut. Y de ese wire nut se lleva a el three-way número 1. Al tornillo negro del three-way número 1. ¿Ok? Después que conectamos el power, vamos a conectar la lámpara. La lámpara se conecta al three-way número 2 en el tornillo negro del three-way número 2. Se lleva a la caja de la luz y de la caja de la luz se lleva a la luz. Ya aquí, pues, viéndolo por partes, ven cómo es más sencillo entenderlo. Ahora vamos a hacer las conexiones de los switches. Para las conexiones de los switches vamos a utilizar los colores azul y rojo para representarlos. Recuérdense que aquí, aunque no podemos hablar de polaridad, pero sí estamos hablando de que todo debe ser bien ordenado. En la pareja azul y rojo del three-way se va a conectar a una pareja de tornillos. Pueden ser plateados, en este caso son plateados o negros. El three-way número 1 se va a conectar a los dos tornillos plateados. ¿Ok? ¿Lo ven? Se conectan a los dos tornillos plateados. Y los dos tornillos negros del 4-way se van a conectar al three-way número 2. ¿Lo ven? Eso es lo que se hace en azul y rojo. Los estamos colocando en esos colores para que sea un poco más sencillo. Y ya ahí la conexión queda terminada. Queda completamente lista. Cuando ustedes energizan el power, este bombillo se va a poder prender y apagar de cualquiera de los tres dispositivos, de cualquiera de los tres switches. Esta conexión se usa usualmente cuando necesitamos tres switches. Cuando es en el caso, por ejemplo, de un pasillo que es muy largo, que queremos colocar al principio del pasillo un switch, en el medio del pasillo colocamos un switch y al final del pasillo colocamos otro switch. Eso se hace en esos términos. También en los casos donde tenemos iluminación exterior, que colocamos en una casa, por ejemplo, colocamos un switch a la entrada de la casa, colocamos un switch por un lado de la puerta, colocamos un switch por el otro lado de la puerta. Y de repente queremos en el patio tenemos un área de relax donde está de repente la parrillera o la piscina o cualquier otra cosa que nosotros tengamos y queramos encender o apagar las lámparas exteriores con un tercer switch. Eso es lo que se hace. Y pueden estar conectadas, como le dije, tantas lámparas como sean necesarias. Las lámparas, por supuesto, recuérdense que se deben colocar todas juntas en el three-way número 2. Bien, ese era todo el video que les traíamos por el día de hoy. Espero que les sea de mucha ayuda
Y no se olviden por favor de suscribirse a nuestro canal. Yo quiero ser electricista, para que así nosotros podamos tener un incentivo para continuar efectuando videos de estos que sean de utilidad para todos ustedes. Muy agradecido y que tengan un muy feliz día.